Un saludo a todos. Hoy vamos a tratar un tema sobre el cronovisor que podría estar en el Vaticano. Es algo que nunca podrías creer. Fue lo que le contestó el padre Marcelo Pellegrino Ernetti cuando un periodista le pidió más detalles sobre la revelación que este monje benedictino había hecho poco tiempo antes en una revista italiana que había hablado sobre un aparato futurista, el cronovisor, que podía registrar fotos y videos del pasado. El reportaje fue realizado por el periodista italiano Vincenzo Madaloni para la edición del 2 de mayo de 1972 de la Domenica de Corriere, una publicación semanal del diario italiano Corriere della Sera. En una larga entrevista con título Invento de la máquina que fotografía el pasado, Ernetti le contó a Madolini que junto con un grupo de 12 prestigiosos científicos había puesto en funcionamiento el cronovisor, una máquina que podía reconstruir imágenes y sonidos del pasado terrestre, en todo tiempo y lugar, incluso eventos en la vida de Jesucristo. No era la primera vez que los revolucionarios trabajos de Ernetti se hacían conocer en público, ya que habían sido mencionados anteriormente en al menos 4 publicaciones entre 1965 y 1971. En la nota con Madaloni, Ernetti explicó cómo era el funcionamiento de la revolucionaria invención y los principios teóricos que habrían permitido su puesta en marcha, descartando que fueran hechos de parapsicología, metafísica o algún tipo de brujería. Era algo científico según él. Así lo explicó Ernetti. En 1956 comencé mis primeros estudios de oscilación electrónica aplicada a la música. Yo enseñaba por aquella época repolofonía. Soy profesor con la única cátedra existente en el mundo de esta materia. Se basa en el principio de la física aceptando por todos los eruditos, porque las ondas sonoras y visuales, una vez emitidas, no se destruyen, se transforman. Las voces e imágenes del pasado quedarían grabadas en una suerte de éter desconocido, siendo posible su recuperación a voluntad por medio de las técnicas adecuadas. Acababa de nacer el cronovisor. Se dice que desde sus comienzos este proyecto estuvo controlado por el Papa Pío XII, quien lo clasificó como secreto. Ernetti dijo en el reportaje que había hecho comprobaciones con personajes fáciles de capturar debido a su cercanía en el tiempo, como el Papa Pío XII o Benito Mussolini. Sus imágenes fueron posteriormente comparadas con películas de la época. Los resultados fueron satisfactorios, contó en la entrevista. O sea, había captado con el cronovisor, por ejemplo, un viejo discurso de Mussolini y luego lo compararon con la grabación original del mensaje del duque y ambos coincidían. Pero esto no era todo. Lo que parecía ser más asombroso aún era que el artículo firmado por Madaloni fue ilustrado con una supuesta foto del rostro de Cristo. Es el verdadero rostro de Cristo, captado y fotografiado casi 2000 años después. Ernetti se preocupaba mucho de cómo este descubrimiento podría afectar el mundo. Con esta máquina podríamos saber lo que el enemigo o el vecino está pasando. Pues fue la respuesta del padre Ernetti, quien debido a esto era necesario que el cronovisor estuviese siempre bajo control de las autoridades. Todo lo descrito sonaba a una novela de ciencia ficción. ¿Quién era Ernetti? Marcelo Pellegrino Ernetti nació en 1925 en la localidad italiana de Rocca Santo Stefano.
En la región de Lacio, a los 16 años, ingresó a la abadía de San Giorgio Maggiore de la Orden Benedictina, en Venecia. Estuvo vinculado a este lugar hasta su muerte el 8 de abril de 1994. Allí aseguró haber montado el cronovisor. El padre Ernetti era el máximo experto mundial en música polifónica, aquella que va del siglo XIII antes de Cristo hasta los siglos X y XI después de Cristo. También era exorcista y estaba laureado en teología y música sacra. En cuanto a sus conocimientos de otras ciencias, algunos investigadores aseguran que era licenciado en física cuántica y filosofía, aunque otros lo ponen en duda. Vamos a ver algunas dudas acerca de las cosas que decía Ernetti. Si bien la publicación de la entrevista de 1972 causó un verdadero impacto, fueron mayoría las voces que se alzaron para cuestionar su contenido, sobre todo porque no se habían presentado pruebas o planos o explicaciones científicas sobre cómo funcionaba la increíble máquina del tiempo. Según esta persona, la estampa reproducía una imagen del Cristo crucificado, una imagen que se había mostrado acerca de Jesús, que él había mostrado. Y el suplicante que se encontraba en ese lugar de la oración, en la comparación de la foto de la entrevista y la estampa que era la misma que vendían en Collevalenza, y no dejaba lugar a muchas dudas. Pero al hacer la comparación sí parecían idénticas, entonces quedó la duda. Esta revelación hizo crecer la controversia. La prensa italiana se lanzó contra Ernetti, quien quedó desacreditado, y su cronovisor pasó a ser solo un bulo más lanzado en una entrevista de tinte sensacionalista. Tras esto, el benedictino limitó sus apariciones públicas. Posteriormente, reapareció en 1986 durante una conferencia en Trento titulada Teología, Ciencia y Magia. En cuanto a la prensa, recién en 1993 volvió a hablar sobre la supuesta máquina, pero no quiso profundizar con el periodista español Javier Sierra. Ernetti se defendía en su círculo cercano, recordando que en el reportaje con Madaloni no había confirmado la autenticidad de la foto, sino que solo sí había limitado a sonreír, acompañando su reacción con la frase: ya llegará el tiempo en que podré hablar. Posteriormente, casi una década después de la muerte de Ernetti, otro sacerdote jesuita francés, François Bruno, escribió un libro reivindicatorio del benedictino titulado El cronovisor, el nuevo misterio del Vaticano. Bruno y Ernetti se habían conocido en 1964 cuando ambos esperaban el Vaporetto en un embarcadero cercano a la abadía de San Giorgio Maggiore. A partir de ese momento forjaron una amistad que llevó al padre Ernetti a revelar sus secretos y a Brune. Este había tomado conocimiento de todos los detalles del cronovisor, aunque nunca lo pudo ver con sus propios ojos. En su libro, Brune aseguró que el Papa Pío XII estaba al tanto de los trabajos de Ernetti y que lo alentó a continuar, aunque habría ordenado que lo hiciese bajo estrictas reservas. A la muerte del pontífice, las tareas habían continuado con Juan XXIII, pero habrían sido canceladas por el Papa Pablo VI, quien habría ordenado incautar la máquina. Según Brune, Ernetti no confiaba en el Vaticano y por esto depositó copias de los planos del cronovisor ante notarios, uno en Japón y otro en Suiza. El cura francés arriesgó incluso que el cronovisor continuara actualmente bajo custodia de la Cámara Blindada del Vaticano.
Brune sostuvo que la decisión de Ernetti de quebrar la orden papal de hacer silencio sobre las investigaciones durante aquella entrevista en 1972 habría sido por despecho para desafiar la orden de incautación del aparato. El libro del cura francés también recoge las explicaciones de Ernetti sobre cómo habría comenzado todo. En 1952, Ernetti, junto al padre Agostino Gemelli, sacerdote laureado en medicina, habría captado una supuesta psicofonía, mientras hacía grabaciones sobre cantos gregorianos. Según Ernetti, había registrado por casualidad frases del padre Gemelli, fallecido hace años. Luego, en una reunión, Pío XII, este los habría alentado a profundizar sus investigaciones, ya que era ciencia y no algo espiritista. Esta experiencia de Ernetti y Gemelli, dice Brune, fue el disparador de la investigación que posteriormente terminó concretándose con el cronovisor. 4 años más tarde, en 1956, el cronovisor ya era una realidad. Según Ernetti, le dijo a Brune, y durante una reunión en el Vaticano con el sumo pontífice y el presidente de Italia habrían presenciado la crucifixión de Cristo. Después de esto habría sido cuando Pío XII, impactado, decretó la condición de riservaticismo. Es una condición especial que no niega el trabajo de Ernetti. Brune dio a conocer en su libro los nombres de algunos de los supuestos 12 científicos que acompañaron a Ernetti en el desarrollo del cronovisor. 2 son nombres fuertes. Uno es el del italiano Enrico Fermi, Premio Nobel de Física, y uno de los científicos más destacados del siglo XX, el otro el alemán Werner von Braun, desarrollador de los cohetes del Tercer Reich, las bombas B-2, quien tras la guerra trabajó para Estados Unidos y fue clave en el programa espacial que llevó al hombre a la Luna. Todo esto nos trae muchos misterios y realmente hemos estado mirando lo del viaje del tiempo. Incluso se habla que algunas potencias mundiales ya tienen o conservan secretos con respecto al viaje en el tiempo. Desde las teorías de Albert Einstein de la relatividad y el tiempo se ha convertido en algo muy interesante, y los viajes en el tiempo pues existen a través de la historia, muchos enigmas. Tenemos enigmas, este es uno de ellos, que tiene sus contradicciones, pero también tenemos todo lo de Tesla, y últimamente también se ha estado hablando, por ejemplo, acerca de los cómics de los Simpson, cosas por el estilo. Existen muchos misterios en cuanto al tiempo, al viaje en el tiempo, pero incluso se dice que hay naciones, potencias mundiales que ya conocen de cómo viajar en el tiempo, y se habla también acerca de seres extraterrestres o seres intradimensionales, o como se les quiera llamar, que incluso con sus naves, con sus ovnis, con sus drones, o como últimamente se les ha observado, viajan a través del tiempo. Todo esto les pido que dejen sus comentarios. En los comentarios escriban lo que ustedes creen. Y si les ha gustado el video, pueden darle un like, y los que no se han suscrito al canal lo pueden hacer, al igual que pueden compartir todos estos videos en sus redes. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto.